Vuelvo a estar con Mónica en esta mesa, pero también estamos muy contentas hoy porque tenemos con nosotros a la invitada de hoy, que es Andrea Arroyo. Ella es doctora en biomedicina, es dietista, nutricionista y psicóloga especializada en obesidad. Es coautora de Psicología de la Alimentación y ha venido hoy a explicarnos, bueno, pues un poquito el abordaje, vamos a decir, general de la obesidad. Bienvenida, Andrea, encantada de tenerte aquí. Igualmente, encantada de conoceros. Un placer. Vamos a empezar la entrevista con una pregunta que me parece, bueno, un melón, vamos a decir. ¿Es la obesidad una enfermedad? Magnífica pregunta, chicas. Hay personas y profesionales sanitarios que piensan que más que una enfermedad o una patología o una alteración, se podría considerar o encajar mejor con un factor de riesgo, que ese propio factor actúa como predisponente para luego enfermar hacia otras enfermedades, ya sean metabólicas, hormonales, etc. Si bien es cierto que hay estas posturas, hay otra postura de instituciones y sociedades muy importantes, como es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que la cataloga como una enfermedad, dirigida o caracterizada por ese exceso de tejido adiposo disfuncional o ese exceso de grasa. Esto es importante porque años atrás la Organización Mundial de la Salud o sociedades importantes como la SEDO, como la SEN, la catalogaba como una enfermedad, pero hemos evolucionado de definirla del exceso de peso a el exceso de grasa. Esto es muy importante de cara a no centralizar la importancia en el peso, sino en ese exceso de grasa. Pero si bien es cierto que podríamos ahora mismo navegar en estas dos dicotomías. Hay personas que la pueden considerar un factor de riesgo y no una enfermedad como tal, pero luego hay posturas de sociedades importantes que sí que indudablemente la catalogan como una patología y como una enfermedad. Y además un importante problema de salud pública. Primero, por los costes sanitarios que conlleva. Segundo, por el gran número de personas que la padecen. O sea, hay una prevalencia, dijéramos, se ha catalogado de pandemia. Uh-huh. Y claro, esto comporta serios problemas independientemente del debate de si lo podemos considerar una patología o no, porque comporta muchísimos problemas a nivel de salud pública también, solamente por el hecho de los costes que nos conlleva y las dificultades que nos encontramos a la hora de tratar a este tipo de personas. Bueno, al final yo creo que podríamos ahorrar muchísimo si hiciéramos la prevención que necesita. La prevención primaria. Que no tenemos. Eso es. ¿No? Ciertamente, al final. Yo siempre he pensado que nuestro sistema sanitario debe invertir en prevención. Ahorraríamos muchísimo coste, como por ejemplo, ¿no?, todas las consecuencias derivadas de esta problemática. De ahí quizá entonces que haya personas que hablen de persona con obesidad y persona obesa. Aquí entraríamos ya en términos incluso de comunicación. Es decir, ahora lo que se apuesta es por intentar no estigmatizar a esa persona y no definirla a través de las patologías o no patologías que tenga. Yo soy Andrea, puedo tener un trastorno depresivo o padecer un trastorno depresivo o padecer obesidad, pero no voy a ser Andrea obesa, voy a ser Andrea que padece obesidad. Pues esto es lo mismo, porque al final estamos haciendo un atributo a que la identidad de la persona pase por la enfermedad o no que padezca. Entonces, ante todo, pues, hay que considerar que somos personas, María, Mónica, Andrea, e independientemente de esto, pues podemos padecer ciertos problemas de salud. Yo aquí añadiría que es muy importante que, aparte de que cuidemos este lenguaje por un tema de identidad, que también cuidemos cómo se pueden sentir esas personas cuando nos dirigimos a ellas. En este caso en concreto, cómo se pueden llegar a sentir las personas que padecen obesidad. Y esto lo vemos habitualmente en consulta. El trato que les ofrecemos, esto es muy importante. Y esto se tiende a cuidar poco, chicas. Totalmente de acuerdo. Bueno, es que además yo creo que una cosa importante es sobre todo aclarar, bueno, lo que estabas diciendo, ¿no?, el estigma, ¿no? Porque al final es una persona con X cuerpo o una persona con X peso que directamente se le trate como persona enferma. Uh-huh. Y al final es importante, pues, que para esa persona no tener siempre como esa sensación de, por el cuerpo que tengo, por el peso que tengo,
voy a estar y voy a ser siempre una enferma. Exacto. Por eso considero que es importante, uno, el paso que se ha dado, que os comentaba al inicio, cuando tú has dicho, María, vamos a abrir un melón, porque esto es un melonazo. Sí, sí. De aquí abrimos otros melones. El primer paso es no definir a la obesidad como ese exceso de peso, porque no miramos un número, miramos a la persona. No vamos a mirar el exceso de peso, porque en realidad eso no va a ser disfuncional. Lo que es disfuncional es el exceso de tejido adiposo y la disfuncionalidad que eso va a provocar. Es decir, el exceso de grasa en el cuerpo, esos adipocitos que estén en mayor medida y que luego provoquen disfuncionalidades metabólicas, hormonales, etc. Esto por un lado. Y luego por otro lado es importante qué efecto tiene en nuestros pacientes cuando estamos con ellos y cuando los tratamos el hecho de patogenizar. Es decir, tú tienes una patogenia, tú tienes una patología, tú tienes una enfermedad. Muchos de ellos, no sé si os ha pasado, yo creo que seguro que sí, porque esto es súper habitual. Cuando les decimos tú tienes una enfermedad, cambian la postura ya, porque estos son paños mayores. Entonces, ¿por qué no dejamos un poquito de lado esto, independientemente de que pueda ser más cercano el término a enfermedad o no, y nos centramos en esa persona? En cómo se puede sentir y de qué manera la podemos ayudar mejor, porque al final esto también ha sido un avance, no solamente el hecho del exceso de grasa en lugar del exceso de peso, sino que ahora ya se habla de tipos de obesidades. Al final cada persona es un mundo y cada obesidad va a ser un mundo. Y la obesidad es algo muy complejo, es algo multifactorial, nos tenemos que centrar en el caso de cada persona, o deberíamos. Bueno, es que yo creo que es algo que no se hace, ¿no? Que al final siempre cuando hay una persona, ¿no?, que pues dice que tiene obesidad, creo que es como muy común, ¿no? Bueno, pues dieta y ejercicio, ¿no? Total. Y es como, me da igual cuál sea tu contexto, cómo sea tu vida, cómo sean tus hábitos, tu estilo de vida, cómo hayas sido en el futuro, o sea, en el pasado, cómo esté siendo ahora, me da igual, porque tu problema se va a solucionar únicamente con dieta y ejercicio. Eso es. Y al final yo creo que, por ejemplo, a lo mejor las nutricionistas así como que nos enfocamos más en conocer a la persona, en conocer un poco cómo es su vida y qué es lo que le está ocasionando la subida de peso o el mantenimiento, pero creo que a nivel de sociedad o en el entornos sanitarios se generaliza y no se individualiza Bueno, nunca. es que directamente yo creo que hay prejuicios, ¿no? O sea, Muchísimos, vienes sí. a la consulta, estás gordo o gorda, cambia tu alimentación. Bueno, es que no me has preguntado cómo como. Exacto. Es que a lo mejor como excelente, mejor que tú. Claro. Y hago estás ejercicio. prejuzgando, claro, Claro. que yo como mal y no hago ejercicio. O lo que está diciendo Mónica, ¿qué circunstancias tiene esta persona? Porque además, si nos centramos en el peso, yo creo que estamos dejando de lado la salud. Totalmente. Claro, para nuestros pacientes, yo como nutricionista, como psicóloga, para mí mi prioridad es mejorar la salud de la persona que viene a pedirme ayuda. Porque la ayuda profesional, por encima de todo, tiene que prevalecer el principio ético que todos hemos estudiado. ¿Cómo puedes ayudar a esa persona? Entonces el peso queda totalmente de lado. Porque lo importante es que nosotros mejoremos la salud del paciente. Totalmente. Independientemente del número. Esas analíticas han mejorado, su estado anímico ha mejorado si presenta, me lo invento, comorbilidad de trastorno depresivo, que es algo muy común, ha mejorado su bienestar, hace más ejercicio, sale de casa, está más alegre, tiene más vitalidad. Todo eso son signos de mejorar la salud. Y el peso, al final, es algo secundario. Sí. Ahora has mencionado, ¿no? Que la depresión va muy ligada a la obesidad. Siempre nos dicen, ¿no? ¿Qué ha sido antes, el huevo o la gallina? ¿Qué viene antes, la depresión o la obesidad? Es decir, ¿la obesidad me provoca depresión o la depresión me provoca obesidad? Puede ser causa-consecuencia, puede actuar de ambas. Hay veces que aparece o emerge un trastorno depresivo y a continuación de eso se producen unas ciertas alteraciones que provocan que haya pues, una tendencia más a ese exceso de grasa o que aparezca ese exceso de grasa. Y luego, por contra, pues también hay casos que es lo contrario, que como lo que decíamos antes, todos estos prejuicios, vamos a ponernos en el lugar de una persona que padece obesidad. Si tú cada día recibes mensajes del profesional sanitario que va a la consulta, como tú decías, María, tú lo que tienes que hacer es perder peso y comer mejor, sin preguntarle sus circunstancias, ni cómo se siente, ni qué hace, ni qué dificultades tiene. Es decir, sin analizar, como decía Mónica, el contexto de la persona. Si tú cada día recibes estos inputs, luego sales a la calle y recibes esta discriminación.
Total. Desde cuando te sientas en el autobús, con una mirada te lo pueden decir todo, hasta anuncios, medios de comunicación, publicidad, el ideal de delgadez está arraigado, ¿no? Lo siguiente, está esparcido por toda la sociedad. Entonces, ¿cómo se pueden sentir estas personas? Pues evidentemente esto provoca unos efectos en la autoestima, en el estado de ánimo y obviamente el trastorno de depresión es una de las comorbilidades psicológicas más frecuentes, ligado también a los trastornos de ansiedad. Pero uno de los motivos es esto, que cada día tienen que sostener esta discriminación simplemente por el aspecto de su cuerpo. Totalmente. Además, yo creo que muchas veces lo esconden, ¿no? O sea, esas emociones que sienten las reprimen. Es como, acepto que me critiquen, acepto que me juzguen. Pero claro, todo eso como Claro, que, bueno, ¿no? porque como soy gordo, me lo merezco, que yo esto lo he escuchado muchas veces. Es como por mi culpa estoy así. Exacto. Al final que la gente me mire así, o que la gente prejuzgue, o que la gente me diga comentarios, o que mi madre me diga que me lo merezco porque, claro, por mi culpa estoy así. Claro, pero es que es, ¿no? Como vamos dañando Añadiendo. eso. O sea, al final, como decías antes, ¿no? La obesidad es multifactorial y no podemos tratar la obesidad con dieta y ejercicio o yendo al nutri, al entrenador. Yo, para mí, la parte de la psicología, o sea, el psicólogo me parece imprescindible. Haya o no trastorno depresivo, porque al final la vergüenza, la culpa, la frustración... ¿Cuántas dietas de media podemos decir que ha hecho una persona con obesidad? ¿Y qué daño emocional hace la huella dietante? Esta es otra. Porque Brutal. al final, el hecho de hacer una dieta restrictiva no solamente comporta alteraciones a nivel metabólico, sino que es que además de esto provoca un efecto psicológico de frustración constante. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado el mensaje de es que he hecho miles de dietas, he probado miles de dietas de adelgazamiento y ninguna me funciona? Yo, por ejemplo, es algo que digo mucho en consulta, ¿no? Que al final, con las dietas de adelgazamiento o el historial tan grande de dietas en el pasado, es como que al final siempre hemos priorizado, me da igual la forma en que lo haga, pero quiero estar delgada, y dejo de lado por completo mi salud mental, que es lo que más se ve afectado después de tantas dietas restrictivas y estrictas. Claro. Bueno, esta es una reflexión que hacemos mucho, ¿no? Porque cuando el paciente acude a consulta con el único objetivo de perder peso, de pesar X kilos, de subirse a la báscula y que el resultado sea el que lleva esperando, es como, ok, entonces yo siempre les planto la misma pregunta, ¿no? Como, ¿de qué te sirve pesar X kilos si vas a ser infeliz? Exacto. O vas a hacer algo que no vas a poder mantener, o no vas a poder disfrutar de eso. Porque el problema no es el peso. Nosotros tenemos que hacer cambios para nuestra salud, para nuestro autocuidado, para nuestra autoestima, para nosotros estar mejor, pero no para cumplir un canon de belleza, no para alimentar esa sobreimportancia de tener un peso X o A, o lo que comentábamos antes, esta visión simplista de que tienes obesidad y la solución es dieta y ejercicio. Esto ya está. Bueno, pero es que claro, obsoleto. ¿qué ocurre aquí también? Yo creo que es importante que veamos cuánta gente hay hablando de dieta y ejercicio. Eso es. Cuánto intrusismo en el campo de la nutrición y la psicología incluso. O sea, es que si coach, que si entrenadores, Sí. que si el que se saca un curso de 3 horas de nutrición, Sí. que si... Claro, entonces estamos envueltos en desinformación. Sí. Y sobre información. Claro, pero tú imagínate, ¿no? Esa persona, abres redes sociales o es igual, paseas por la calle, en la farmacia, ¡pam! El anuncio, La la cinta publicidad, métrica los con el carteles- abdomen plano Los y el carteles producto. de los gimnasios. Gimnasios, que son- farmacias, redes sociales. Claro, todo el mundo habla de nutrición. ¿Y cuántos intereses económicos hay detrás de esto? Claro, es que la cultura de la dieta da... Yo es algo que digo mucho en consulta, ¿eh? La cultura de la dieta da muchísimo dinero. Es muy rentable. Demasiado. Muchísimo. Sí. Claro, pero Muchísimo. ahí debería haber una regulación. Sí. Es que si no, claro, ¿cómo pretendemos, ¿no? Trabajar todo esto? O cómo... Claro. A mí muchas veces en consulta es como tengo que convencer a mi paciente de que todo el mundo está equivocado, de que el coach, el farmacéutico, la vecina, la prima, el la endocrino. enfermera, el endocrino, Sí. están en un error. No hay que hacer dieta y ejercicio, hay que hacer otro abordaje. Total. Claro, es como primero convence a tu paciente de que tú le vas a querer ayudar y le estás dando la solución correcta y que todo el resto del entorno que él recibe es Pero errático. claro, es que el enfoque al final que yo creo que tenemos nosotras es muy reciente, por así decirlo, porque
yo no sé vosotras, pero yo en la universidad, cuando estudié en la universidad, este enfoque o esta forma de trabajar con el paciente, yo no la veía por ningún lado. Es Sí. luego que tú te vas formando, aprendiendo pero Hasta hace muy poco el enfoque era simplista, es lo que ha Total. comentado Mónica. Era dieta y ejercicio. Ahora, por suerte, el enfoque es de que es una condición, una enfermedad o no multifactorial. Aquí influyen muchísimos factores y, por supuesto, este sentimiento de culpa que acompaña a tantas personas que padecen obesidad ya se está también desvaneciendo. No tienen la culpa ellos. No tienen la culpa de que haya ambientes obesogénicos, no tienen la culpa de que haya una huella genética, unos factores epigenéticos, desde la programación fetal a otras alteraciones metabólicas, porque eso no lo hemos elegido. Claro. Podemos elegir algunas cosas, pero otras no. Hay factores controlables, pero hay otros no. Hay cartas que nosotros no podemos escoger. Sí que podemos escoger cómo las jugamos. Y es importante también no solo no culpabilizar, sino también responsabilizar a la persona en la medida de lo posible. Pero no podemos responsabilizarle de ciertos procesos políticos o como lo que tú comentabas, María, de que no haya una prevención primaria lo suficientemente poderosa como para que un sistema sanitario aborde este problema sin que llegue a ser un problema más grave. No podemos culpabilizar de esto. me encanta esto que has A la dicho. persona. Hay factores contextuales que no los estamos controlando porque no tenemos ni nosotros potestad de hacerlo. Lo van a tener ellos, pobres, Totalmente. que padecen el problema. Me parece abusivo incluso. Me encanta esto que dices porque yo también es algo mucho que explico, ¿no? De que todos los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan al peso de una persona, al final siempre se da por hecho que lo que más afecta en un 90% es la alimentación. Es la alimentación y por la lo dieta. tanto, es lo que controlo, ¿no? Intento Claro. controlar mi cuerpo con la alimentación solo. Y es como, no, que afectan muchísimos otros factores que tú no vas a poder controlar nunca. Y me parece súper importante decirlo. Claro, y aún así se siguen sintiendo culpables. Y esta culpa es un peso pesado que el 98% de mis pacientes la arrastran y es algo que siempre sale. Lo que comentabas tú antes, María, es que no hace falta tener una comorbilidad o una patología psiquiátrica asociada para ir al psicólogo. Es que solamente la huella emocional que te provoca, el hecho de convencer a todo tu entorno, el hecho de lidiar con la culpa, de que yo tengo la culpa de estar como estoy, de este exceso de peso y de grasa. Al final todo esto provoca unos efectos emocionales. Brutal. Claro que no es nada fácil lidiar con esto, aunque no tengas un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno de la conducta alimentaria, que hay mucha comorbilidad frecuente con obesidad. Pero todo esto alguien te tiene que ayudar a digerirlo, porque además sales y lo que comentábamos, el contexto es todo lo contrario. Entonces, Claro, yo siempre les digo, ¿no? Es como vais, o sea, la persona que está gorda o que sufre obesidad lucha en contra de todo. O sea, Eso es, vas a sí. contracorriente. Vas a contracorriente. Tienes que ir defendiéndote. Es agotador. Es Necesitas apoyo agotador, psicológico claro. para, gestionar toda esa lucha constante que sufres de acoso, de juicios, en fin. de estigma. De estigma, correcto. Has mencionado, ¿no? Tenemos un entorno obesogénico. Pues para quien nos está viendo y escuchando, vamos a poner algunos ejemplos, si os parece, de qué es o qué entendemos por entorno obesogénico. No sé quién quiere... Y sedentagénico. Obesogénico y sedentagénico. Bueno, ahora con el teletrabajo, Exacto. Por ejemplo. desde la pandemia, que ahora ya se puede teletrabajar y estás 8 horas en casa, al final, claro. O los contextos más rurales se tiende a que no sean tan sedentagénicos, pero en los contextos donde hay más proximidad a las ciudades y demás, donde hay una zona verde donde puedas hacer ejercicio, por ejemplo, al aire libre, cuesta. En Barcelona, donde yo vivo, Sí, cuesta. sí, cuesta. Cuesta de encontrar. Entonces, esto no favorece a que tengamos una, dijéramos, predisposición a mejorar nuestra salud, por ejemplo, en relación a hacer más actividad física. Bueno, y ahora con los patinetes, por ejemplo, todo es eléctrico. Bici eléctrica, patinete eléctrico. Claro, pero no te mueves, María. Por eso te digo, más entorno en contra, ¿no? Quiero decir, todo es sedentarismo y yo creo que el abastecimiento que hay de comida y accesibilidad a los O sea, es que alimentos. ahora mismo le damos clic al móvil y aparece aquí Claro, lo que, sí, lo sí. que queramos. ¿Y las tiendas 24 horas de comida? Yo hace 10 años no recuerdo
que a las 4 de la mañana podría comprar comida. Cualquier cosa puedes comprar. Exacto, pero hoy en día a las 4 de la mañana da igual que sean las 4 de la madrugada que las 10 de la mañana. Hay siempre establecimientos abiertos 24 horas non-stop. Entonces, esta facilidad de disponibilidad de alimentos no lo pone fácil. Yo creo que favorece mucho, ¿no? Que es como más obstáculos añadidos, ¿no? O sea, como para mí el paciente con obesidad bastantes dificultades tiene ya, ¿no? Para gestionar pues todo lo que esto implica, para cambiar su alimentación, para iniciarse en el ejercicio, como para que encima yo esté constantemente recibiendo inputs de, yo qué sé, en la gasolinera tienes ahí, yo qué sé, chocolatinas, dulces, lo que sea. El vending. Cuando haces en la cola en el supermercado, que haces la espera, ahí también tenemos el vending en hospitales, lo cual me parece, bueno, en colegios. Uh-huh. O sea, es que allá donde vayas, a un clic, repetir pedido. Es que no tienes ni que seleccionar lo que quieres comer. Repetir pedido, comprar, a un clic. Claro, es como, otra vez, ¿no? Esa contracorriente en la que se enfrentan de, ya no es que yo quiera hacer el cambio, es que constantemente, ¿no? Es como si me estuvieran lanzando más obstáculos, más dificultades para, no sé, comprar vegetales, ¿no? Bueno, y que yo creo que, por ejemplo, también influye mucho el ritmo de vida que llevamos, ¿no? La inmediatez. La inmediatez, la importancia que le damos al trabajo, el estrés, el luego llegar a casa y hacer mil cosas, actividades. Y al final también como que le hemos dado de lado, o hemos dejado de darle tanta importancia a la alimentación, ¿no? O al dedicarle 10 minutos a cocinar o a implicarme un poco más en que mi lista de la compra sea completa o variada. Entonces es como, porque yo esto lo veo mucho en consulta, llego a casa y lo que menos me apetece es cocinar. Entonces, ¿qué hago? Pido a domicilio. Total. Esto ya lo digo a nivel general, ¿no? Sí. Y es como que le hemos dejado de dar importancia a... Llevo todo el día cansada, o sea, llego todo el día cansada, ¿para qué me voy a poner a cocinar, no? Si al final puedo pedir algo. Y eso también, claro, entras en una rutina. Yo pienso que cuando tú padeces un problema de obesidad, hay factores que pasan desapercibidos, pero pueden ser igualmente importantes. Ya lo habéis dicho uno de ellos, la gestión del tiempo. Al final nuestros días tienen 24 horas. A veces, yo personalmente quisiera que tuvieran 36, pero no es así. Entonces tienes que adaptar las 24. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tus prioridades es llegar a casa y tener opciones saludables? ¿O es irte a tomar una copa con tus amigos? Todo es lícito, pero sí que es cierto que el hecho de la importancia que tú le das a cuidar tu salud, insisto, no tu peso, también dice mucho de cómo gestionas tu tiempo. Y al final eso es un reflejo de cómo te priorizas la relación contigo mismo. Claro, Totalmente. pero como la obesidad suele ir acompañada de una muy falta de autoestima, ¿cómo voy yo, que tengo una falta de autoestima y confianza en mí mismo, a dedicarme tiempo a mí? Eso es. O sea, lo que voy a hacer es complacer a todo el mundo, satisfacer las necesidades de todo el mundo, menos las mías. Entonces, claro, es como lo que tienen que hacer, la propia patología, ¿no? La propia condición te lleva a no hacerlo. Por eso es importante el apoyo psicológico aquí, porque muchas personas, aunque no tengan ningún tipo de patología mental, estas dificultades sí que las tienen. Y cuando te pones a hablar con ellos, dices, ostras, Andrea, no había caído en esto que me estás explicando. Pero es verdad, porque cuando yo tengo tiempo libre, me dedico a hacerle una manualidad a mi hijo o a mi hija. Ya, pero tu hijo y tu hija te necesitan bien. Si tú no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar a tu hijo y a tu hija? Aunque no tengas hijos. Si no te cuidas tú y empiezas por cuidarte tú, entonces, ¿qué sucede? Y cuidarte tú implica pues estos cambios que estábamos comentando. Estos factores que pueden pasar desapercibidos, pero es que a veces es algo tan sencillo como cómo gestionas tu tiempo libre. ¿A qué le dedicas? ¿Qué priorizas? Claro, es que la gente en lugar de, no sé, pues darle un voto de confianza a la psicología o buscar otro enfoque, no, volvemos a caer en dieta. La inmediatez. Bueno, pero al porque final... es lo rápido. Yo pienso, ¿no? ¿Lo has intentado? 10, 20, 50, hay gente que está desde los 5 años a dieta. ¿Por qué tropiezas siempre en la misma piedra? ¿Por qué vuelves a creer en una dieta? ¿No? Claro. Es como... Entonces, no sé si es más factor predisponente o factor mantenedor. Porque al final, hago dieta, puede que funcione o no, a medida de que pasan los años y cuantas más dietas menos funciona, ¿no? Pero luego vuelves a recuperar, porque las dietas es que ya no es que no funcionen, es que enferman. Entonces, ¿cómo puede ser
que vuelvan a intentar otra dieta, otro producto, otro milagro, otro... ¿Qué creéis que está sucediendo aquí? Porque para Exacto. mí tiene un peso súper importante la importancia que le dan al ideal de belleza. O sea, ¿qué precio estás dispuesta a pagar por haberte desarrollado y crecido en una sociedad donde prima la delgadez como sinónimo de belleza? Y yo creo que ahí también hay un camino importante a luchar. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por ello? Claro, pero tú sabes que no funciona. ¿Por qué Sí, otra vez? ya. Porque Pero- aún así sigues priorizando tanto lo que está diciendo Mónica de resultados inmediatos y focalizarte en que para ti lo importante es el peso, es tu aspecto físico, es estar más delgada, no es tu salud ya. Yo he conocido personas que realmente me han dicho, a mí me da igual mi salud, yo lo que quiero es estar delgada, Ujú. sobre todo mujeres, género femenino. O sea, por encima de todo estoy dispuesta a perder salud, yo lo que quiero es estar delgada. Sí, sí. Muy fuerte. Es muy Pero fuerte. es así, es así. Es así. Por eso creo que el ideal de belleza, de delgadez, es uno de los factores que más daño hace. Hasta que no dejemos de poner el foco, igual que se está haciendo en el peso, dejar de poner el foco ahí y al final lo importante es qué exceso de grasa hay de tejido adiposo y qué disfuncionalidad tiene este exceso de grasa, hay que poner el foco ya no en el aspecto físico de tu cuerpo. ¿Por qué es tan importante hasta ahora la imagen? Porque muchas veces el estigma viene por la forma de ese cuerpo. Y al final, la idea de que todos los cuerpos sean válidos no prima. Independientemente de que luego pueda comportar alteraciones metabólicas, enfermedades, etc. Son dos conceptos distintos, pero al final todos los cuerpos deberían de ser válidos. ¿Por qué no lo son? Porque no nos han enseñado que la diversidad corporal existe. Claro, y Al final hemos crecido pensando que lo único válido es es la el delgadez. Es el ideal de belleza de delgadez. Claro. Entonces, esto hace mucho daño. Totalmente. Porque en la escala de valores se sitúa en un puesto demasiado importante. Y de aquí vienen pues este tipo de situaciones, de que a qué precio estás dispuesto o dispuesta. Has mencionado, Andrea, en un par de ocasiones que la obesidad sería el exceso de tejido adiposo disfuncional. ¿Cómo discernimos entre si mi tejido adiposo es o no disfuncional? ¿Cómo sé yo si mi cuerpo grande o mi gordura es patológica o no? Valorando la actividad de los adipocitos, que son las células que se encuentran en el tejido adiposo. Y eso comporta, de entrada, unos estudios y unas pruebas que son de alto coste. Y eso es uno de los factores por los que habitualmente no es tan fácil valorar esa disfuncionalidad. Pero no sería una analítica común, sería una prueba más específica. Eso es, sí. Entre otras cosas, porque aquí también intervienen no solamente factores metabólicos, sino que también intervienen factores hormonales. Muchas veces el papel de las hormonas hace que esos adipocitos también modifiquen su actividad metabólica y celular. Es decir, es un tema ciertamente complejo que para poder valorar qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo no es una tarea fácil ni sencilla. Aún así, creo que esto no debería de justificar que no hagamos nada frente a mejorar la situación Totalmente. de exceso de grasa, porque esto lo digo porque se tiende mucho a acomodar la situación, ya sea porque comportan altos costes, ya sea por otros motivos. Y yo creo que este tipo de situaciones lo que nos tienen que ayudar es a pasar más a la acción. Es decir, lo que comentábamos antes de hay que responsabilizarse en la parte del paciente por lo que le pertoca a él y luego también muchos profesionales sanitarios también nos tenemos que responsabilizar porque muchas veces no solamente se tiende a culpabilizar, sino yo algo que me encuentro muy frecuentemente es, bueno, tu caso es un caso perdido porque es un caso complejo y ya no sabemos qué más hacer. Seguro que hay un margen de mejora. Claro. La complejidad de la obesidad es algo real y que es algo multifactorial y que hay distintos tipos de obesidades y cada persona, su circunstancia y su contexto también, pero siempre hay cosas que podemos mejorar y hay cosas que podemos hacer. Si tú mismo ya siembras como profesional sanitario la semillita de ya no hay nada que hacer
y la semillita de la desesperanza, ¿cómo se puede sentir esta persona que arrastra un problema que ya lo han catalogado como crónico, además de complejo? ¿Cómo se puede sentir esta persona si tú ya no le ofreces ningún tipo de solución o de posible solución o mejora? Es que, vamos a ver, estamos de acuerdo en que la sociedad es gordófoba, esto es una realidad, pero es que yo creo que las personas más gordófobas son el personal sanitario. O sea, ¿cuántos pacientes, Mónica, ¿no? Nos han contado cada día. Que se ha ido al endocrino y me ha dicho barbaridades, que si la enfermera me dijo, que si en el hospital me han dicho. Bueno, es que yo creo que se podría hasta incluso llamar acoso, maltrato, no sé. O sea, discriminativo violencia. seguro. Hombre, sin duda, ¿no? Pues cosas como es que estás gorda y hasta que no dejes de comer no vas a perder peso y no te vas a curar. Es que tú ya eres enferma de por vida. Es que con ese cuerpo no vas a poder no sé cuántas cosas. Bueno, o todo lo que me pasa o todo lo que le pasa se cura bajando de peso, ¿no? Voy a consulta por cualquier dolencia, cualquier síntoma, y lo primero es que tienes que bajar de peso. Me da igual que te duele la cabeza y tengas unas migrañas, me da igual, tienes que bajar de peso. O sea, todo se cura bajando de peso. Sí, todos tus problemas de salud son por tu peso. Por tu peso. Sí. Y tú tienes la culpa de todo y yo te estoy juzgando de entrada por tu aspecto físico, porque esto se podría catalogar de violencia estética, porque es lo que comentábamos. Nosotros no estamos cuestionando que el exceso de grasa pueda provocar la enfermedad. Nosotros no estamos cuestionando eso, pero una cosa es eso y otra cosa es que independientemente de la forma de tu cuerpo, a ti te tengan que discriminar o te tengan que juzgar solamente porque tienes un cuerpo graso. Son dos aspectos distintos. Bueno, es lo que comentabas, ¿no? Yo puedo tener un exceso de grasa funcional o disfuncional. En esa disfuncionalidad es cuando entraría el problema de salud, pero yo puedo tener más grasa en mi cuerpo o tener un cuerpo más grande totalmente sano. E independientemente de eso, aunque no esté sano desde el punto de vista clínico, fisiológico y metabólico, el aspecto de un cuerpo nunca debería ser ni motivo de juicio ni motivo de discriminación, porque al final el aspecto físico de un cuerpo como imagen corporal debería de ser aceptado y validado independientemente de su forma. Bueno, y que no es el mismo comportamiento cuando tú vas al médico siendo delgada, pero tienes unos análisis horribles, a que si tienes un cuerpo no normativo y tienes unos análisis perfectos. Al final me da igual, porque yo esto lo he escuchado, me da igual tus análisis, tienes que bajar de peso. Pero si eres delgada y tus análisis están fatal, la consulta ya es diferente, ¿no? Es, bueno, no pasa nada, ¿no? Sí. El famoso concepto de persona con obesidad metabólicamente sana. Correcto. O no. Pero aquí también entramos en lo que comentaba María, de que vivimos en una sociedad muy gordófoba. Y esta gordofobia principalmente y esta estigmatización se hace principalmente a la figura como tal, del cuerpo en sí, independientemente luego de lo que hablamos desde el punto de vista clínico o fisiológico, haya una disfuncionalidad o no, o haya una patogenia o no. Esto es independiente. Pero se atribuye la forma de tu cuerpo y cómo es tu cuerpo, si es más grueso o menos, a ese motivo ya o a esa justificación de que por ello te discriminen. Y esto es muy injusto. Totalmente. Esto es muy injusto. Ninguna persona debería de recibir ningún tipo de juicio. Es más, ni los profesionales sanitarios deberíamos de juzgar por aquellas personas que también deciden libremente no asumir la responsabilidad de su propia salud. Yo también me he encontrado casos donde no quieren responsabilizarse de ciertas cosas porque lo que comentábamos, la responsabilidad es colectiva, ni muchísimo menos el paciente puede controlar todos los factores que influyen. Pero dentro de la responsabilidad es que tú te puedes implicar, hay personas que libremente deciden que no quieren responsabilizarse. Entonces, ahí a nosotros nos toca una postura de respeto y de no juicio o acompañarles en cuáles son tus motivos por los cuales no has decidido responsabilizarte, no quieres mejorar tu salud. No le hablemos de peso, pero cuáles son los motivos por los cuales no quieres mejorar tu salud o no te quieres responsabilizar de lo que sí puedes asumir la responsabilidad. Eso también.
Claro, yo muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Qué herramientas hay? Supongo que más desde la psicología, ¿no? Para ayudar a la persona a enfrentarse a este entorno, o a esta gordofobia, ¿no? Y a estos juicios, porque muchas veces me dicen, ¿no? Ahora se acercan Navidades y muchos ya están sufriendo la exposición a los familiares ese día de Navidad, a todo eso te vas a comer. Pues no veas cómo te has puesto, hay que empezar la dieta. ¿No estabas con una nutricionista? Pues no se te nota. Es una frase que yo... Y te deja comer eso y no sé qué. ¿Vale? Entonces, ¿qué herramientas podemos? Porque claro, al final yo les digo, es que no está en tu zona de control que tu tío te diga que te has engordado. No. Pero tú sí que puedes, entiendo, gestionar cómo dejas que te afecte ese comentario, qué límites pones, ¿no? Entonces, no sé si tú nos puedes poner un poco de luz aquí, más desde la parte de la psicología, frente a cómo afrontar todo esto. De entrada, una buena herramienta es la que has dicho, saber y entrenar cómo poner límites y cómo poner límites de manera asertiva. Porque si la otra persona se te enfada, la responsabilidad de que la otra persona se te enfade, ¿de quién es? ¿Tuya o de la otra persona? Si tú has puesto un límite, desde tu visión de salud, por ejemplo, o de protección incluso, y esa persona se ha molestado. La responsabilidad es de la otra persona que se ha molestado, porque tú simplemente has puesto un límite y si lo has puesto desde la asertividad debería de ser respetado. Otra herramienta muy buena, protegerte. ¿Cómo? En función de la persona, pues tendrá unos factores protectores u otros. A veces protegerse puede ser prescindir de ciertos planes familiares o sociales, porque si al final a ti te van a provocar más daño que bienestar y paz mental, puede ser una buena opción protegerte. Otra herramienta eficaz, escoger muy bien tus relaciones. Porque del tipo y la calidad que sean tus relaciones también va a depender tu bienestar. Si tú te manejas con un grupo social donde el ideal de belleza a lo mejor está muy arraigado, algo tan frecuente en nuestra sociedad como es compararse, posiblemente te está haciendo daño. Entonces, a lo mejor no estás en el lugar adecuado ni ahora mismo tienes unas relaciones que te estén haciendo bien. Esas 3 herramientas suelen ser bastante eficaces y bastante prácticas. Saber poner límites, escoger muy bien tus relaciones y tu entorno y con quién te relacionas y protegerte cuando se considere y cuando sea necesario. Porque claro, si es tu tío, es tu madre, sea quien sea, pero no por un familiar, justifica lo que decía Mónica. Todo eso te vas a comer. Uy, no, pero para ti te hacemos aparte. Claro. Te hacemos otra cosa. Lo que pasa que es tan difícil, ¿no? Es que volvemos otra vez, ¿no? Tengo tantos, no sé, yo veo como mucha inseguridad, falta de autoestima, infravaloración, que cómo me voy a enfrentar yo a mi madre, Claro. ¿no? Me parece un montón que una persona, en según qué contextos, claro, tienes que trabajarte tanto psicológicamente para poder enfrentarte a tu madre, que claro. Bueno, ¿no? y más cuando... que esto también yo creo que lo vemos mucho, ¿no? Que es desde pequeños recibiendo esos mensajes, recibiendo esas comparaciones, a lo mejor de un hermano con otro, recibiendo tanta exigencia con respecto al físico, que claro, ya cuando eres adulto, esos mensajes se han calado tan a fondo que claro, luego es muy difícil romperlos. Tienes un diálogo interno muy arraigado que hay que reconstruir. Y esto se hace en terapia, con la ayuda de una profesional de la pero psicología. fíjate, tú que tienes ambas carreras, ¿no? Psicología y nutrición, igual te es más fácil porque al final no tienes la parte psicológica, pero ¿cuántos pacientes acuden a ti como nutricionista que tú ves que lo que necesitan realmente es un psicólogo? Sí, la mayoría, María. Sí, claro. La mayoría, porque al final la conducta alimentaria suele ser la punta del iceberg. Entonces, está muy bien que los nutricionistas tengan herramientas desde la psicología para ayudar a estas personas. Y está muy bien que estas herramientas no solo sirvan para ayudar, sino también sirvan para cuando derivar. Totalmente. Derivar a apoyo psicológico. Totalmente. Y además, la nutricionista o el nutricionista se pueda empoderar para darle la importancia que toca, porque yo creo que ahí nosotros también tenemos una responsabilidad. Yo no te estoy derivando
por gusto de que vayas a un psicólogo. Es que es lo que estás diciendo tú, María, es que te tienes que trabajar mucho para saber ponerle un límite quizás a una figura de apego tan importante en tu vida como es una madre o un padre. Pero no porque sean una madre o un padre tienen el derecho del mundo a emitir juicios, comentarios despectivos y que dañan directamente la autoestima. Y más porque te lo dice tu madre, que es tu referencia, tu casa, tu protección, tu todo, ¿no? Claro. Es que esto desde el punto de vista psicológico se podría considerar hasta una experiencia potencialmente traumática, porque viene de una figura de apego muy importante para ti. Entonces, claro, al final son tus referentes. O lo que comentaba Mónica, si esto te pasa desde que eres pequeñito, esto te ha podido causar una huella traumática importante. Y esto hay que trabajarlo en consulta. Independientemente de que no haya un diagnóstico de un trastorno psicológico, es que no es necesario ir al psicólogo. Bueno, es que al final la conducta alimentaria que tienes de adulto se ha ido construyendo desde que eres pequeño en cómo te has relacionado, cómo te han hecho relacionarte con la comida y con tu físico. Eso es. La conducta alimentaria hemos tendido, igual que lo que comentábamos antes, de que la visión de la obesidad se ha tendido a simplificar dieta y ejercicio y a culpabilizar al paciente o a la persona que lo padece. Ahora, por suerte, este paradigma ha cambiado. Ya sabemos que es multifactorial, ya sabemos que alberga una complejidad y posiblemente haya que afrontar todos estos factores. Y ya sabemos que no se trata de exceso de peso, se trata de exceso de grasa, esto ya lo sabemos. Pero independientemente de esto, a día de hoy, y en el libro lo recojo, la conducta alimentaria es multifactorial también. No podemos reducir o simplificar simplemente lo que comemos a solamente lo que necesitamos. Aquí intervienen muchísimos factores. Lo que comentábamos antes, ¿qué disponibilidad de alimentos tenemos? Hoy en día hay 24 horas. ¿Qué anuncios nos llegan de televisión? ¿Qué input recibimos de la farmacia que acabamos de pasar? Del escaparate que nos llega. ¿Cómo nos manipulan, entenderme, cuando nosotros vamos a los supermercados, a las gasolineras? O sea, la conducta del consumidor está súper estudiada y hay neuropsicólogos que están detrás de dirigir o predisponer a cómo nos, de alguna forma, nos quieren conducir, ¿no?, a consumir ciertas cosas o no. El olor a pan recién hecho del supermercado no es casualidad. El color rojo de la bolsa de patatas fritas, que no voy a decir la marca porque no hace falta, porque no hace falta, todos lo conocemos, no es casualidad. El efecto crunchy de las patatas fritas tampoco es casualidad. Todo esto condiciona nuestra conducta alimentaria. Nuestro entorno familiar condiciona nuestra conducta alimentaria. Nuestro estilo de crianza condiciona nuestra conducta alimentaria. Hay estudios que relacionan el tipo de apego y el tipo de estilo parental con la predisposición a padecer obesidad. Y normalmente es un apego inseguro del pegamento emocional que hemos recibido de nuestro papá y nuestra mamá desde que éramos pequeños. Entonces, eso nos está condicionando también nuestra manera de comer. Cuando nosotros comemos, conectamos con muchas cosas. Hay un tándem indivisible, emociones y alimentación. Entonces, comer no es solamente porque nuestro cuerpo necesita combustible y ya está. No, va mucho más allá de todo esto. Fíjate qué importante me parece este mensaje para todos los que nos podáis estar viendo y os hayáis enfrentado alguna vez a la cultura de dieta, hayáis intentado perder peso o estéis, pues sufráis obesidad, para destruir y derribar de una vez por todas esa frase tan repetida en nuestras consultas de es que no tengo fuerza de voluntad, es que yo sé que esto no es sano y no me lo debería comer, pero es que me lo como. Es que no va de necesito esto, me lo como, no me lo como, es que está todo eso en medio. Entonces tenemos que entender que las elecciones dietéticas no son únicamente porque me conviene o no me conviene. Interviene todo lo que acaba de explicar Andrea. Porque esto es común. Yo sé que no me lo tengo que comer porque no es sano, pues que no tengo fuerza de voluntad. O sea, como odio cuando alguien me dice no tengo fuerza de voluntad. Es que no necesitas la fuerza de voluntad, es que tienes que entender. Es que la fuerza de voluntad, el remordimiento por comer cosas que aunque no sean saludables, igualmente tenemos el derecho a consumirlas. Yo me como un donut muy tranquilamente, aún sabiendo la información que tengo como profesional y como consumidora. Pero en mi poder está elegir y cómo escojo yo los alimentos. Pero además de eso, el peso pesado del remordimiento y lo que comentábamos antes de la culpabilidad, eso es una mochila que realmente en consulta yo veo el peso que traen estas personas. Y esto hay que aliviarlo, porque es cada día levantarte con un peso pesado emocional Brutal. de ir contra esto.
Y vivir con esto suficientemente complicada a veces se pone la vida y demandante como para que además nos añadamos pesos pesados a nuestra mochila diaria. Entonces, aligerar esto en las personas que ya de por sí padecen este tipo de problema es fundamental. Y para eso necesitamos, por supuestísimo, nutricionistas, que son los que tenemos las competencias académicas para intervenir en la intervención nutricional, y también necesitamos psicólogos, porque son los que tenemos las competencias también académicas para ese apoyo psicológico que comentábamos. Y obviamente necesitamos muchos profesionales sanitarios, pero no puede pasar desapercibido este peso pesado a nivel emocional. Hace 10 años nadie hablaba del psicólogo en obesidad y hoy, por suerte, sí. Menos mal. Es la culpa y todo el rato el preguntarse el por qué, ¿no? El por qué me quiero comer esto, por qué me apetece esto, por qué me lo he comido, por qué. Todo el rato como la búsqueda de la respuesta de por qué me lo he querido comer, por qué me lo tengo que comer, por qué no me lo puedo comer. Esa rumiación constante. Ese ruido en la cabeza. Yo tengo todo el una rato. paciente que siempre me dice, es que me gusta comer, María. Es que disfruto comiendo. Claro, es que y yo le digo, ¿y cuál es el problema? Claro, es que hay un componente placentero, hay un valor hedónico que le damos a los alimentos. Y esto me da la sensación de que está retraído a nivel social. No sé qué pensáis vosotras. Sí. Bueno, yo creo como que la persona con obesidad o la persona gorda o gordo cree que no merece ese placer y no se permite obtener placer de lo que come. O sea, quiero estar delgada, o las personas delgadas, tengo que mantenerme delgada y si me como esto, me siento culpable por comérmelo porque tengo que mantener esto. Sí, pero claro, yo es como luchar constantemente con mis pacientes de no, es que yo esto no me lo puedo comer. ¿Por qué? ¿Porque es placentero? ¿Porque tú no mereces el placer? Entonces, claro, es como, ¿no? Volvemos otra vez a la psicología. Porque están tan acostumbrados a que les prohíban, están tan acostumbrados, lo llevan tan interiorizado por esta huella dietante, por este pesocentrismo, por estas dietas tan restrictivas. Lo tienen tan asumido, tan interiorizado, que hasta que no hacen un proceso de psicoeducación, los educamos en esto que estamos comentando hoy, que gracias a proyectos como este podcast podemos al menos acercarnos más, comunicar más y lanzar otros mensajes mucho más compasivos y yo creo que mucho más saludables, hasta que no llegan a este punto, Muy pues difícil. Sí. ¿Y cuáles son los, voy a decir, trastornos, si ese es el nombre, psicológicos más asociados a la obesidad? Hemos visto que el trastorno depresivo. La ansiedad, ciertos trastornos de la personalidad, los estrellas o los trastornos de la conducta alimentaria. Dentro de la comorbilidad del trastorno de la conducta alimentaria, el que más es el trastorno por atracón, que se caracteriza por episodios recurrentes de atracones, que los atracones son episodios donde tú comes de manera compulsiva, con pérdida de control, acompañado habitualmente de este sentimiento de culpabilidad y donde se ingiere una cantidad de alimento que en otras condiciones normales no se ingiere con la misma rapidez y con esa sensación de descontrol. Y también el síndrome de ingesta nocturna está bastante asociado a las personas que padecen obesidad, pero dentro de los trastornos de la conducta alimentaria el que más es el trastorno por atracón y el síndrome de ingesta nocturna. Además, el trastorno de atracones suele estar pseudodiagnosticado porque pasa desapercibido y se da más en población adulta, así como anorexia y bulimia. A raíz de la pandemia, la prevalencia dice que la edad se ha hecho cada vez más temprana, no están menos asociados a obesidad y además el trastorno por atracón se da en población adulta y ¿qué pasa? Que hay una vergüenza internalizada, entonces se pseudodiagnostica. Porque muchas veces o no lo dicen o les da vergüenza asumir este exceso de ingesta. Entonces, esto retroalimenta que cada vez el problema se hace más grande y se produce lo que se conoce como efecto bola de nieve, hasta que dan el paso de pedir ayuda. Porque esta vergüenza internalizada está actuando como resistencia, como esta barrera de decir, es que me da muchísima vergüenza incluso explicar esto. Y lo comento porque muchas veces es en la consulta de nutrición en los que llega un momento que si vosotros tenéis un buen vínculo con esta persona, muchas veces somos los nutricionistas los que recibimos este tipo de mensajes, ¿no? Y aquí hay una labor muy importante por parte del nutricionista de remarcar la importancia de poder derivar y de decirle, esto
es una anormalidad de la conducta alimentaria que requiere ayuda profesional. Te pueden ayudar los psicólogos especialistas, porque esto comporta mucho malestar y mucho deterioro significativo, el hecho de que tú no te puedas controlar. Y luego hay otro proceso que se llama la adicción a la comida, food addiction. La adicción a la comida es otro melón, porque es distinta a la conducta adictiva a sustancias, ¿vale? Es decir, la comida como tal no se considera una sustancia como se puede considerar la cocaína, el alcohol o el tabaco, ¿vale? Entonces, aparte de esto, hay que tener en cuenta en la adicción a la comida que tú comer lo necesitas a diario. Entonces, no puedes tratar de la misma manera ese control estimular de cuando tú te estás deshabituando de una sustancia a cuando tienes una adicción a la comida. Entonces, este componente adictivo también es ciertamente complejo, la conducta adictiva, cuando hablamos solamente de la comida, pero sí que hay una asociación bastante interesante en obesidad. Y luego hay ciertos trastornos de la personalidad, o por lo menos la personalidad del paciente con obesidad está bastante definida. A nivel de impulsividad, por ejemplo, suelen ser personas con un grado de impulsividad bastante elevado, y suelen ser también personas con muy baja autoestima, que es lo que comentábamos antes. Todo esto, esté o no esté, insisto, si está, evidentemente empeora la situación porque tienes más trabajo terapéutico detrás. Pero independientemente de que esté o no esté, los aspectos psicológicos ligados a la obesidad no solamente están definidos ya en la literatura científica, sino que son motivo de que haya un apoyo psicológico ya de entrada en la condición de obesidad. Sin cirugía bariátrica y con cirugía bariátrica. Solamente por ello, esa persona merece ser escuchada y de qué manera a ti te está afectando esta condición. Los deportistas tienen apoyo psicológico, la psicología del deporte. ¿Por qué las personas con obesidad no pueden tener este apoyo psicológico independientemente de que haya una patogenia mental y emocional o no que así lo justifique? Bueno, Mónica y yo muchas veces les decimos, paramos, es que no vamos a avanzar hasta que no te trabajes y hasta que no hagas tratamiento en psicología, porque es que no podemos avanzar. Sí, hay que ir ahí. Yo noto muchísimo un paciente que viene un poco ya trabajado a nivel psicológico, que todo es mucho más fluido, Claro. que pacientes que nunca han ido al psicólogo, que nunca han trabajado todas estas conductas y que no quieren trabajarlo. Lo noto muchísimo, sí. Has mencionado, Andrea, la cirugía bariátrica. ¿Cuándo te parece indicado que un paciente se someta a cirugía bariátrica? Porque bajo mi punto de vista hay muchísimo profesional sanitario que lo hace como primera opción. Bueno, tú eres candidato a la cirugía bariátrica. Tu solución es operarte. ¿Y cuántos pacientes nos vienen, Moni, a ti y a mí es que me han dicho que si no me opero no voy a perder peso, que a mí ya solo me queda operarme? Cuando es mentira, porque no han hecho un trabajo conductual de hábitos. La cirugía bariátrica es una opción terapéutica y suele situarse en el nivel de todas las opciones terapéuticas que tenemos cuando el cambio de hábitos, por así decirlo, no ha resultado no eficaz, sino posiblemente insuficiente, que es distinto, y aún así no justifica que si se da la cirugía bariátrica ese cambio de hábitos no se tenga que seguir dando, pese a que a lo mejor no ha sido suficiente como para solucionar esa condición de obesidad. Lo digo porque muchas veces esto se lee como, si me operan, entonces lo otro es excluyente, ¿no? Ya no tengo que cuidar mis hábitos, ¿vale? El siguiente eslabón de nivel sería la farmacoterapia, el uso de fármacos, y si todavía sigue siendo insuficiente o ineficaz, deberíamos de ir a la cirugía bariátrica. Cuando entramos en el contexto de cirugía bariátrica, de entrada hay unos criterios de inclusión y de exclusión que debería de cumplir todo paciente. Es decir, no debería de ser prescrita la cirugía bariátrica de manera aleatoria si no se cumplen estos criterios de inclusión y de exclusión, porque para eso están y para eso se han recogido.
¿vale? Ahora bien, para mí, cuando hablamos de cirugía bariátrica, hay un factor que es muy importante y es ¿qué significado va a tener para ti la cirugía bariátrica? Porque si para ti le vas a depositar las expectativas de que va a ser la solución definitiva, yo creo que es un error. Porque a día de hoy, la solución definitiva a todos los tipos de obesidades que tenemos no existe. A día de hoy no existe. No tenemos la solución definitiva. Si la tuviéramos, no tendríamos las cifras pandémicas que tenemos de obesidad. Entonces, las expectativas que a ti te va a crear esa cirugía bariátrica, yo creo que hay que hacer un buen manejo de ellas. Y luego, por otro lado, que la cirugía bariátrica no está exenta de consecuencias. Que no explican. Exacto. Que habitualmente quizás no se ponen en relieve con la suficiente claridad para el paciente y esto también comporta un manejo. Entonces, la cirugía bariátrica puede ser una muy buena solución, pero hay que saber cómo usarla, cuándo usarla y sobre todo hay que informar muy bien al paciente de todo lo que va a comportar. Desde lo que os comentaba antes, esto no va a justificar y no va a ser excluyente de que tengas que seguir modificando tus hábitos y debas asumir la responsabilidad que comentábamos antes de que tu salud, en parte, depende de ti y esos hábitos en realidad van a ser un reflejo de cuidarte a ti mismo o a ti misma. Esto por un lado y luego por otro lado que no va a ser algo que quizás pueda aportar la solución definitiva, porque un gran reto de la cirugía bariátrica es que se pierde peso o se pierde el peso esperado, pero luego hay que mantenerlo. Claro, ¿qué porcentaje de cirugía bariátrica recupera el peso? Recupera el peso, exacto. Este es uno de los grandes retos que nos enfrentamos a día de hoy a la obesidad, de que no solamente ese exceso de grasa se pierda y cause los resultados esperados, sino que luego esa bajada se mantenga en el tiempo y se pueda prolongar para precisamente evitar que ese exceso se vuelva a revertir, vuelva a subir y posiblemente luego ya vengan las consecuencias metabólicas conllevadas. Es que yo creo que no se explica todas las consecuencias, por ejemplo, el exceso de piel, las dificultades digestivas, la suplementación de por vida, exacto, crónica. Las posibles diarreas por un tránsito digestivo demasiado rápido. Complicaciones. Claro, todo eso no se explica, solo es como vas a adelgazar, lo que decíamos antes, no me importa mi salud, yo quiero estar delgada, ¿no? Entonces, como eso es lo que realmente te venden. Yo he tenido pacientes que me han dicho que con ni siquiera obesidad se han sometido a cirugía bariátrica. Y es como, ¿cómo alguien puede permitir eso? Eso seguro que no está dentro de los criterios de inclusión. Eso claro. es clínicas privadas que posiblemente prime un interés económico y lucrativo, ¿no? Antes que lo que comentábamos, que por encima de todo tiene que haber un código ético de mejorar la salud de nuestro paciente independientemente del interés económico. ¿Cuántas veces se harán esos criterios de inclusión? Ya. Que es un poco lo que igual más en antes la pública, con las inyecciones. ¿no? Bueno, sí, claro, porque al final estamos ponen regulados. un filtro, pero... Normalmente los hospitales públicos se rigen por unos protocolos de intervención que normalmente se aplican, pues eso, en procesos de cirugía bariátrica, o por lo menos debería de ser así. Pero yo comentaba el tema del significado que va a tener para esa persona que padece obesidad, el hecho de que la operen o no, porque yo habitualmente lo que he detectado es una cierta tendencia a la idealización de la cirugía. Totalmente. Es decir, yo ahora no estoy operado o operada, pero cuando me opere va a pasar esto. Entonces ahí creo que se cae en una tendencia a idealizar esa cirugía o a lo que va a pasar después de la cirugía. Entonces, claro, si se ha atendido a esa idealización, luego hay un ajuste de expectativas que hay que manejar, porque ahí ya vienen las decepciones, ahí vienen es que no era lo que esperaba, ¿no? Es que he recuperado el peso. La frustración otra vez. Exacto, es que no me ha funcionado. La culpa. Claro, y eso a nivel emocional es difícil de manejar. Claro. Andrea, nos has dicho como que la primera fase sería el cambio de hábitos. Después tendríamos la farmacoterapia y finalmente la cirugía bariátrica.
Vamos a ir a ese segundo paso, que es la farmacoterapia. ¿Qué opinión te merece todos estos análogos de la GLP-1 como Saxenda, Ozempic, Mounjaro y primos hermanos? Que de entrada tendrían que tener un uso justificado cuando se han intentado, por ejemplo, otras soluciones y no han sido o totalmente eficaces o insuficientes, como podrían ser el cambio de hábitos, y que su uso debería de estar, yo creo, un poco más regulado, porque yo me he encontrado pacientes que o bien se han automedicado o han usado este tipo de fármacos sin una justificación médica y, por otro lado, que no se les ha informado de que existen estudios e investigaciones de que hay efectos psicológicos asociados al uso de fármacos para combatir la obesidad, la diabetes, etc. Es decir, al final un fármaco es una droga legalizada que ha pasado unos procesos y que debería de ayudarnos a mejorar la salud. Y esto aplica no solamente a un fármaco contra la obesidad, sino a cualquier tipo de fármacos que a día de hoy tenemos, psicofármacos, etc. Pero bajo esta premisa de que debería de ser otra herramienta más para mejorar nuestra salud, no podemos desvirtualizar y dar un mal uso, aplicar la automedicación, provocar efectos dijéramos que no serían sus efectos en primera medida, es decir, aprovechar ese fármaco que a lo mejor se usa para mejorar el manejo de la diabetes para, de paso, ¿no? Utilizarlo para otros fines no justificados desde el punto de vista médico o clínico y sobre todo no hacer un uso excesivo. Por lo que os comentaba, porque al final un fármaco no es inocuo y en este caso que estamos hablando de los fármacos de la obesidad tienen efectos secundarios como muchísimos otros fármacos y entre estos efectos secundarios también hay efectos psicológicos asociados. Es que lo están dando... Bueno, como recetando como piruletas. caramelos. Sí. Pero te digo, igual sin obesidad, ¿eh? Sí, Claro. Y ya no solo el endocrino, ¿eh? Ginecólogos, médicos generales, o sea... Claro, y eso es lo que iba, ¿no? Tiene que haber una justificación y no se le tiene que dar otros usos que no sean pues por un uso de médico, ¿no? Por así decirlo. Igual que me han llegado a decir, es que tengo una amiga médico, le he pedido que me haga la receta y me lo estoy tomando. Automedicación. O sea, es que ya me parece... Y Sí, es como, pero si ni siquiera necesitas perder peso. Sí, pero yo quiero perder 3 kilos. Bueno, Entonces como... la inmediatez, lo que hablábamos antes. Claro, pero 3 kilos, que es que, ¿sabes? Como una cuestión totalmente estética. Me inyecto un medicamento que no sé qué puede pasarle a mi cuerpo inyectándomelo, ¿no? Es como... Porque tampoco explican. Al igual que pasaba con lo de las consecuencias o efectos de la cirugía bariátrica, con estos medicamentos tampoco se está explicando al 100% toda la información en consulta de los efectos secundarios y consecuencias que luego pueden tener a largo nivel psicológico. Luego llegan a nuestras consultas con una desinformación total de, bueno, esto te va a ayudar a bajar de peso, va a ser súper efectivo y ya está, ¿no? Esa, toma la receta o sin receta y ya Págalo. está. Págalo. Porque claro, no es barato ese Tampoco ese dicen la fármaco. fecha de fin, tú te lo empiezas a tomar y bueno, ya vamos viendo por el camino cómo va la situación. Tremendo. Sí. Aquí también se juega un poco el papel que comentábamos antes, ¿no? De que así como la industria alimentaria con los productos sustitutivos y todos estos anuncios que hacen, ¿no? Tienen unos intereses lucrativos, aquí también Desde luego. hay que poner sobre la mesa qué tipo de intereses económicos hay en el uso excesivo o uso indebido de fármacos para combatir la obesidad. Y si bajamos al último peldaño, el de hábitos, desde más la psicología, ¿cómo conseguir adherencia en el paciente con obesidad a un plan nutricional, a un romper el sedentarismo, a un contacto con la naturaleza, descanso, hábitos en general? ¿Cómo conseguimos que haya adherencia? Tomar conciencia de nuestra salud en general. Vivimos en una sociedad que a veces la salud yo veo que queda como en segundo plano.
y al final debería de estar en nuestra escala de valores en un sitio prioritario, por no decir el más prioritario. Porque si no tienes salud, por desgracia, ni puedes trabajar, ni puedes hacer las cosas que te gustan. Entonces, tomar conciencia de lo importante que es la salud y que la salud de forma holística e integral comporta muchas cosas. Una adherencia a una buena alimentación o lo más correcta posible y equilibrada, ajustada a nuestras necesidades, un estilo de vida lo más saludable posible. Esto no solamente implica moverte y hacer ejercicio, sino que también implica dormir bien, descansar bien, tener un estrés que no sea prolongado en el tiempo, porque el estrés crónico también causa muchos efectos en nuestro organismo. Tomar conciencia de esta importancia de salud, tomar conciencia de estos procesos de prevención primaria, que a veces solamente actuamos cuando ya aparece la enfermedad. Pero es que se pueden hacer muchos pasos antes. Y si no nos educan en esta conciencia de prevención, tampoco a veces ni nos ofrecen la posibilidad de ello. Reconocer la importancia que tenemos los profesionales sanitarios. En este caso, la adherencia nutricional, reconocer todo el papel que puede ayudar un dietista nutricionista a mejorar tu alimentación y por ende tu salud. Y esto aplica pues a todas las disciplinas, ¿no? Un médico, un psicólogo, un preparador físico, etc. Y por último, además de esta toma de conciencia de salud, la necesidad del autocuidado. Que al final no podemos esperar que el mundo, el contexto, vele un poco por nuestra salud, sino que tenemos que ser nosotros los que también asumamos esta parte de cuidarnos nosotros mismos por y para nosotros, ¿no? Y esto pasa pues por dedicar tiempo a ir a la consulta de un nutricionista o responsabilizarnos de todo lo que comporte que nosotros estemos bien. ¿Verdad que nos responsabilizamos de cómo queremos gastar nuestro tiempo libre en nuestros hobbies preferidos? Pues no podemos hacer un hobby si no tenemos un buen estado de salud. Entonces, para mí es fundamental que las personas nos concienciemos de este autocuidado y esta necesidad de cuidarnos nosotros desde todos los puntos de vista, físico, mental y emocional, y esto comporta pues que haya una buena adherencia nutricional para preservar esta alimentación lo más saludable y lo más correcta posible. ¿Y la motivación? Paciente frustrado, paciente, ¿no? Sí, bueno, diferenciamos motivación intrínseca y extrínseca, por supuesto, pero yo creo que trabajando expectativas se mejora mucho, ¿no? Pero muchas veces el paciente quiere el resultado, ¿no? Y si yo llevo un mes trabajando contigo, me da igual que mi relación con la comida haya mejorado, que yo no he perdido peso, ¿no? Entonces se ve un pico de desmotivación ahí. ¿Cómo evidentemente entiendo que haciéndole ver que estamos trabajando la salud y no el peso y pues, ¿no? Quitándole peso al peso, etcétera, etcétera, pero no sé si tú a lo mejor tienes otras herramientas de motivación cuando ves que el paciente se desmotiva y bueno, pues lo voy a dejar y voy a recurrir a la dieta que siempre me ha funcionado, aunque sea insana, aunque sea restrictiva, porque me da el resultado. ¿Qué cosas son importantes para el paciente que no sean el peso? Es decir, desfocalizarlo en la importancia del peso. ¿Qué cosas son importantes para ti en tu vida? Cuéntamelas. ¿Cuál es tu escala de valores? ¿A qué le das prioridad a tu vida? ¿Qué es esencial para tu vida? ¿Qué es inamovible? ¿Qué estás dispuesto a pagar y qué estás dispuesto a renunciar? Todo no lo podemos tener. Las decisiones en nuestras vidas siempre implican renuncias. Entonces, ahí también juega un poco la capacidad que tenga la persona de responsabilizarse. Porque lo fácil es lo que comentaba Mónica. Mira, ¿sabes qué? Me he desmotivado, María. Me voy a la dieta del vecino del quinto, que esta sí que me garantiza que me ha dicho que yo la veo estupenda y me la he encontrado en el ascensor y en un mes ha perdido 10 kilos. Esto es lo que yo necesito. Claro, pero esto es cortoplacista. Esto es inmediatez. Esto es satisfacción al momento y yo me olvido de la importancia de la salud, bueno, le doy importancia al peso, pero me olvido de la salud, de la importancia de la salud, del autocuidado. A mí solo me importa el resultado de la vecina del quinto, que me acaba de encontrar en el ascensor. Y yo quiero eso. Esta es la sociedad en la que vivimos. Bueno, entonces aquí sería como derivación, de nuevo, ¿no?
Claro, porque Claro, sí, la respuesta es, ¿qué me importa? Que el peso, ser delgada. El peso, ser delgada es como... si tú no desmontas ese tipo de creencias Claro. limitantes, es muy difícil trabajar con esa persona, porque va a seguir dándole importancia a eso. Entonces, hay que desfocalizar el peso y hay que trabajar todo lo que comporta desfocalizarnos en el peso y centrarnos en la importancia de la salud y no en la inmediatez. Difícil, ¿eh? Esto es Porque- muy sí. difícil, ¿eh? Tenemos Sí. un papel difícil ahí. Sí. Porque Sí, claro, sí, hay que sí. romper Yo es que muchos acabo años de derivando creencias. porque tampoco creo que sea yo como nutricionista, que yo puedo trabajar el pesocentrismo, desde luego, pero esa mente tan cerrada a no, quiero X kilos, quiero pesar tantos kilos, quiero peso y no la saco de el pesocentrismo, es como, pues ve a ver de dónde viene esto, ¿no? Porque al final algo tiene que haber en ti o en tu pasado o qué sé yo que haga bueno, que todo sea el peso independientemente de la salud, ¿no? O lo que os comentaba antes de que a veces tenemos que asumir que nuestra forma de trabajar no va con ese paciente que ha venido porque está dispuesto a pagar un precio que tú no le puedes ofrecer. Porque para mí muchas veces ciertas decisiones van en contra de mi ética profesional. Total. Y yo ese precio no lo voy a pagar. Lo tengo clarísimo. Totalmente. Esto por un lado. Entonces, quizás no estás en el sitio adecuado. Yo no te puedo ayudar con las herramientas que yo tengo y con la filosofía de trabajo con la que trato a las personas que vienen a recibir mi ayuda. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, quizás hay que asumir y aceptar que están dispuestos a unas cosas y no a otras. Entonces, igual que a veces hay que aceptar que no están dispuestos a responsabilizarse de su salud y quieren seguir en esta condición y no quieren hacer nada al respecto, pues también hay que asumir que están dispuestos a pagar un precio que, pese a que no cumple con tu criterio profesional, es su decisión. Entonces ahí sueltas y dices, ya me conoces, estoy aquí para ayudarte de la mejor forma que yo creo. Y siempre, cuando justificas esto, yo siempre les digo, esto tiene una solidez científica, esto tiene una evidencia científica, esto tiene una literatura científica. Yo no me estoy inventando que no solamente es contraproducente para tu salud que pierdas 10 kilos en un mes, es que esto tiene una solidez, tiene un rigor científico y está apoyado y avalado por X sociedades, X instituciones y todos estos profesionales sanitarios, que aún así yo con estos argumentos no me estoy posicionando de la forma en la que tú necesitas, quizás no estás en el sitio adecuado, ni con el profesional adecuado, porque mi manera de trabajar es esta Totalmente. y Eso sí que lo hemos hecho, en verdad, ¿eh? claro, O sea, ¿quieres una dieta? No es aquí. Claro, yo lo digo nada más empezar la consulta. Yo trabajo así, yo soy así, esto que me planteas no lo vamos a hacer así, si no estás de acuerdo. claro. Claro. Pero ahí es lo que comentaba María antes, hay mucho intrusismo y yo creo que hay muchas maneras de trabajar que también no son éticas bajo mi criterio. Totalmente. Entonces, pues yo ese precio no lo voy a pagar. Vamos a ir cerrando y me parece que una manera así como muy bonita de cerrar sería ¿qué os parece si aportamos como un mensaje que le podríamos dar a todas estas personas que han sufrido la cultura de dieta, que luchan y siguen luchando cada día contra la gordofobia social, buscan ganar salud y a lo mejor no encuentran los medios o los profesionales adecuados o no tienen los recursos necesarios? Pues ¿qué les podríamos recomendar o qué les podríamos decir? Te voy a dejar empezar a ti, Andrea. Que se dejen ayudar, María y Mónica, que existimos muchos profesionales sanitarios que estamos aquí para brindarles y abordar sus casos con las herramientas que mejor creemos y que mejor tenemos y que no están solos, que estamos aquí para acompañarles, que nos hemos formado durante muchos años, que seguimos actualizándonos constantemente, que seguimos luchando día a día para cambiar mensajes que han sido tan dañinos, que seguimos apoyándonos en la ciencia y que en nuestra práctica profesional se sigue apoyando en ese avance de la investigación científica y que estamos aquí para ellos y para hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible y de la mejor forma que sabemos y que para eso estamos, que se dejen ayudar y que se dejen apoyar por
por nosotros, porque por lo menos yo, y seguro que también puedo hablar por vosotras, lo vamos a hacer, porque para eso pues eso nos hemos formado, ¿no? Y en mi caso en concreto, muchas personas cuando me escriben me dicen, Andrea, pero ¿cómo has estudiado tantos años, 2 carreras, con todo lo que comporta? Bueno, uno, renunciando a muchas cosas de mi vida, eso está claro, porque eso es más que evidente. Y 2, porque considero que tengo una vocación y es en mi vida ayudar a las personas que vienen a mí, ¿no? El día de mañana, si dejo de vibrar en esta onda, posiblemente cambie de trabajo. Totalmente, porque claro, hay una cara B de nuestro trabajo que todas la sabemos, ¿no? Uh-huh. Y es pues que, claro, comporta una carga emocional muy, muy importante y a veces nos toca asumir situaciones difíciles, ¿no? Pero aún así, pues hay un componente vocacional que nos empuja a al menos aportar un granito de arena, ¿no? Hacer un poquito el mundo mejor. Yo creo que ese es el mensaje que estas personas creo que necesitan entre otros, que no están solos. Genial. Mónica. Yo diría, aparte de que no están solos, que confíen en el proceso. Que al final a veces es el miedo, ¿no? Que les paraliza un poco por las malas experiencias que han tenido con otros profesionales o en otras consultas. Pero bueno, que al final que confíen que no todos somos así, que al final hay profesionales que nos centramos mucho en la persona y no en el motivo por el que están, por el que se sientan delante nuestro y que al final, pues bueno, que el proceso es largo, pero que confíen y que pues que estamos aquí para ayudarles, sobre todo, claro. Y que no los vamos a juzgar. Exacto. Por su condición, sino que nos vamos a centrar en que son personas, que son únicas. Al final, María no hay otra, Mónica no hay otra y Andrea no hay otra. Pues esto aplica a todas las personas, ¿no? Y esto también, pues, hay que poner en relieve que tenemos una filosofía de trabajo pues humana y cercana. Poco me queda por añadir, pero bueno, pues al final creo que también tienen que ver y pensar que no es a las únicas personas a las que les pasa lo que les pasa, ¿no? Muchas veces, como tú comentabas antes, ¿no? La vergüenza de reconocer que hago tracones, no eres ni la primera ni la última persona que los hace, ni tu caso es el más extremo. O sea, estamos acostumbradas a escuchar muchísimos tipos de problemáticas y casuísticas que van a hacer que cuando tú nos cuentes tu problema no te juzguemos, como dice Andrea, sino pues te podamos dar las herramientas que necesitas para conseguir cambiar todo eso y ganar salud. Y sí creo muy importante que dejéis las dietas. O sea, dejéis de confiar en las dietas, dejéis de pensar que esta nueva dieta sí, este nuevo producto sí, este nuevo fármaco sí, porque no. La experiencia os dice que no y la realidad es que no. La única manera que tenemos de abordar la obesidad es a través de un enfoque multidisciplinar. No existe ninguna dieta que vaya a acabar con la obesidad. Entonces, asumamos que requiere esfuerzo, paciencia, como ha dicho Mónica, confianza y recursos. Y hay que trabajar con el psicólogo, con el nutricionista, con el fisio, con el entrenador, con quien haga falta. Pero no podemos tener esa visión simplista que nos venden en redes sociales y en el entorno y en la sociedad, porque no funciona. Y las soluciones mágicas existen, pero no funcionan, que conste. Totalmente. Así que voy a aprovechar también para volver a recomendar, especialmente a todas las que seáis nutris o técnicos superiores en dietética, el libro del que Andrea es coautora con Gina Lladó, Psicología en la alimentación. Mónica y yo nos lo hemos leído y me parece que si no tenéis formación en psiconutrición o en recursos psicológicos para complementar la consulta del nutricionista, que no intrusismo y hacer de psicólogas, pero sí tener ciertas herramientas, es como breve, sencillo, directo, útil, no sé, me ha parecido fabuloso, ¿no? Y creo que os puede ayudar mucho, enriquecer muchísimo vuestro abordaje y vuestro tratamiento en consulta. Así que ahí queda, os dejaremos pues todos los datos al respecto. No sé si me dejo Instagram de Andrea. Doctora.Andrea Arroyo. Es fácil. Ahí tenéis para que la podáis seguir. Recordamos, Andrea es doctora en biomedicina, nutricionista y psicóloga.
Y pues creo que nada más. No sé si queréis añadir alguna última... Yo os Sí. quiero felicitar Vale. por este tipo de proyectos, porque me parecen maravillosos que tengamos un espacio para dar voz, porque al final, mientras más compartamos nuestro trabajo y nuestra visión, más podemos llegar a más personas y, como decíamos antes, ayudarlas y que ellas se dejen ayudar. Pero gracias a este proyecto que tenéis, que me ha parecido estupendo y sobre todo conoceros, podemos también un poco hacer de altavoz. Así que enhorabuena y muchísimas gracias sobre todo por haberme invitado. Gracias a ti, Andrea, ha sido un placer. Gracias también, Mónica. Y a vosotros, como siempre, por seguirnos, por estar aquí una semana más, un día más, escuchando y aprendiendo, que es lo que al final queremos, ¿no? Que tengáis criterio, aprendáis a tener criterio y educación para tomar decisiones acertadas que favorezcan vuestra salud. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio. Adiós.